A medida que la guerra con Irán entra en su día 17, nuevos ataques sacuden partes del Oriente Medio, mientras que las interrupciones en el estrecho de Hormuz están impulsando los precios del petróleo a sus niveles más altos en años. Esta importante vía marítima, que es la ruta principal para el envío del petróleo desde el Golfo Pérsico al resto del mundo, ha estado prácticamente cerrada desde el comienzo de la guerra. El presidente Donald Trump ha instado a China y a los aliados de Estados Unidos a ayudar a enfrentar las interrupciones en el estrecho y advirtió que la OTAN enfrenta un futuro muy malo si no presta asistencia. Trump también ha invocado a la autoridad ejecutiva para reactivar un controvertido oleoducto frente a la costa de California, pese a la oposición de funcionarios estatales. El Departamento de Energía dijo que la medida tiene como objetivo abordar los riesgos de interrupción del suministro y reducir la dependencia de Estados Unidos del petróleo extranjero. El transporte público en la Gran Caracas amaneció paralizado. Pocas unidades están prestando servicio. Esto es motivado a un llamado que hizo el gremio transportista a cesar sus operaciones para hoy lunes 16 de marzo en la Gran Caracas, como una medida de exigencia al gobierno encargado de que se le entreguen las unidades de transporte que han sido retenidas y también para que se aumente el pasaje a 120 bolívares y que esté anclado al dólar según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Es válido destacar que este aumento que piden los transportistas de 120 equivale prácticamente al salario mínimo de un venezolano, que son 130 bolívares, y que no ha sido aumentado desde hace 4 años. Un salario que también los trabajadores públicos recientemente pensionados y jubilados salieron a exigir hasta el Parlamento Nacional para que sea respetado y aumentado antes del 1 de mayo. Es válido destacar que a propósito de este escenario de hoy lunes 16 de marzo, los usuarios han tenido que cambiar sus puntos de parada y también han tenido que caminar hacia sus destinos o utilizar también el sistema de transporte subterráneo, mejor conocido como el metro de Caracas. Michael B. Jordan. A heavenly night for sinners as Michael B. Jordan won the Academy Award for Best Actor. Everybody at home who supported Sinners, who went to go see the movie once, twice, 3, 4, 5 times, thank you. Because you guys made this movie what it is. I love you. I love you. I love you. Ryan Coogler was recognized for the film's original screenplay, and Autumn Durald Arkapaw became the first woman to win an Oscar for cinematography. Whenever I say thank you to Ryan, he replies and says, "No, thank you. Thank you for believing in me. And thank you for trusting me." And that's the kind of guy that I get to make films with. Somebody take me. The 98th Oscars included music from Sinners, which won for Best Score, and K-pop Demon Hunters, winner for Best Song and Best Animated Feature. And for those of you who look like me, I'm so sorry that it took us so long to see us in a movie like this. But it is here. This is great! Amy Madigan was delighted to accept the Best Supporting Actress trophy for Weapons. This is really something. As was Jessie Buckley, named Best Actress for Hamnet. Mom, Dad, thank you for teaching us to dream and to never be defined by expectation, but to carve from your own passion. Sean Penn was not there to accept Best Supporting Actor for One Battle After Another, but the film's casting director, Cassandra Koulakundis, gleefully accepted the first ever Academy Award for casting. And for the casting directors that fought tirelessly to make it happen, despite everything in their way, I dedicate this to you and to the casting directors who never got a chance to get up here. One battle after another, Paul Thomas Anderson. Paul Thomas Anderson was up there plenty. The One Battle After Another filmmaker won his first 3 Oscars: Best Adapted Screenplay, Best Director, and Best Picture of the Year. What a night. You guys, let's have a martini. This is pretty amazing. Cheers. Thank you very much. Thank you.